El viceministro de Defensa ruso, Alexander Fomin, informó este lunes que la desconexión masiva de las instalaciones de suministro de energía en Venezuela son parte de una operación minuciosamente planificada por Estados Unidos, EU. Fomin indicó que EU no detendrá su presión contra el gobierno del país sudamericano liderado por Nicolás Maduro, con el fin de agravar la situación que vive la nación. Está en marcha una operación llamada Blackout. Se trata de un cierre planificado y artificial de instalaciones energéticas, que también afecta negativamente a la atmósfera en el país y solo hace agravar los problemas existentes, principalmente la situación económica. Se prevé que Cuba y Nicaragua sean las siguientes víctimas de Washington, aseveró el funcionario ruso, que remarcó que hay un completo desprecio y violación de las normas del derecho internacional. Dijo que la opción de fuerza que EU tiene preparada y con la que asusta a todos no resulta beneficiosa para Washington, porque puede unir más a la población en torno al gobierno venezolano. Indicó que ante los posibles ataques, el actual gobierno venezolano controla la situación, las Fuerzas Armadas están listas para repeler la agresión externa. Apoyamos a Venezuela en el marco de la cooperación técnico-militar, en términos de restauración de armas y equipo militar. Una serie de apagones en Venezuela, que iniciaron desde el pasado 7 de marzo, han interrumpido la vida cotidiana de los residentes del país. Ante estos, el gobierno venezolano ha responsabilizado a EU, indicando que el saboteo al servicio eléctrico de la nación está planeado para derrocar al gobierno nacional. Venezuela en el panorama internacional. Según Alexander Fomin, viceministro de Defensa de Rusia, el gobierno de Estados Unidos no rechaza ninguna herramienta para lograr sus objetivos. El país norteamericano estaría ejerciendo presiones sobre las autoridades venezolanas e incluso, estarían llevando a cabo la operación Apagón, según RT. De acuerdo al funcionario ruso, los días en que Venezuela se quedó sin luz consistieron en un cierre planificado por el hombre de las instalaciones energéticas, que agudizaron la situación de la crisis de desabastecimiento de alimentos y medicinas. Asimismo, Alexander Fomin indicó que el gobierno de Rusia seguía dispuesto a apoyar al régimen liderado por Nicolás Maduro tanto en cooperación técnico-militar como en restauración de armas, debido a la serie de acuerdos firmados con Venezuela. A pesar de acusar a las autoridades de Estados Unidos de socavar la estabilidad de Venezuela y agravar la crisis política en el país caribeño, el funcionario ruso no aportó ninguna prueba que sustente sus afirmaciones. Pero, el viceministro de Defensa de Rusia aprovechó el espacio en el medio citado a alertar a la comunidad internacional sobre las siguientes víctimas después de Venezuela. Estos países serían, de acuerdo a Alexander Fomin, Cuba y Nicaragua. Además, el alto funcionario de Rusia indicó que las actuaciones del gobierno de Estados Unidos respecto a la crisis en Venezuela puede convertir negativamente a América Latina en contra de Washington, indicó según el medio citado. Venezuela ha sufrido una serie de apagones desde el 7 de marzo de este año, que agudizó la crisis de desabastecimiento y el funcionamiento de servicios en el país petrolero. El último de los cortes de energía eléctrica se produjo el pasado 10 de abril. Nicolás Maduro no dudó en acusar a Estados Unidos por los supuestos ataques, mientras que la oposición aseguró que se debieron a que las empresas estatales no habían realizado labores de mantenimiento. La Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, sigue de cerca los cortes del suministro eléctrico en Venezuela, si bien no ha recibido ninguna solicitud oficial para evaluar el sector con vistas a encontrar una solución a largo plazo. Observamos la situación con preocupación. Evidentemente,
los cortes del suministro eléctrico y las crisis de abastecimiento tienen un impacto muy fuerte en toda la población, manifestó este martes a EFE el secretario ejecutivo del organismo, el uruguayo Alfonso Blanco Bonilla. Aseguró que la entidad regional no ha recibido ningún tipo de solicitud por parte de la Asamblea Nacional, después de que el mes pasado trascendiera que el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, había pedido a OLADE que investigara la crisis eléctrica en ese país para verificar cuál es la realidad del estado actual de la electricidad. Blanco Bonilla recordó que el organismo, integrado por 27 estados, está representado por los ministerios de energía de los países miembros y que, en tal sentido, es de recibo una solicitud del país por parte del punto focal y la representatividad oficial. Con todo, aclaró que el organismo regional está en condiciones y dispuesto a apoyar a Venezuela, en absolutamente todo lo que nos sea requerido para acompañar el proceso interno del país, que está afectando en gran medida a su población. El alto cargo del organismo aclaró que aunque no medie una solicitud oficial, un canal posible de intervención del organismo en la crisis energética venezolana, podría ser factible siempre y cuando sea aprobada y habilitada en el marco de nuestro órgano de gobernanza, que es nuestra reunión de ministros. Consideró que los apagones que se producen desde hace 2 meses con diferente grado de intensidad, tienen un efecto muy severo en la población en su conjunto, y que OLADE no puede ser ajeno a este tipo de situación. Interpelado acerca de cuál sería la medida idónea para intervenir en Venezuela, en caso de que el órgano de gobierno respaldara la medida, Blanco Bonilla se decantó por la constitución de una comisión técnica que tenga la capacidad de asistir y hacer un análisis externo en base a la experiencia regional. En ese sentido, resaltó que Latinoamérica y el Caribe cuentan con especialistas para hacer una evaluación de los sistemas energéticos y eléctricos en el país afectado. Y aunque rehusó ofrecer una opinión sin tener un análisis técnico respaldado por un estudio, el responsable de OLADE no descartó que cualquiera de las 2 tesis principales que defienden tanto el gobierno de Nicolás Maduro como la oposición liderada por Juan Guaidó puedan estar detrás de los cortes de energía en Venezuela. Se refirió así al argumento de Maduro referente a que temas de sabotaje pueden ser elementos que causen crisis de abastecimientos, y de la oposición, que habla de problemas a nivel de mantenimiento. Venezuela es uno de los países fundadores del organismo en 1973 y ha mantenido una estrecha relación y colaboración con el mismo, y participado en todas las reuniones de ministros, salvo en la última, celebrada en diciembre pasado, sin que se sepan las razones de esa ausencia. El secretario ejecutivo de OLADE destacó que hay un seguimiento y una observación de la situación de Venezuela, fundamentalmente porque estamos hablando de uno de los principales actores en materia de energía de nuestra región. Precisamente uno de los objetivos de la organización es contribuir a la integración, al desarrollo sostenible y seguridad energética de la región, asesorando e impulsando la cooperación y la coordinación entre los países integrantes. La entidad está compuesta por Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. 5 personas han sido detenidas en medio de la ola de apagones que ha afectado a Venezuela desde marzo, acusadas de atentar contra el sistema eléctrico, informó este martes el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez. Los arrestados, según Rodríguez,
están involucrados en ataques terroristas contra la central hidroeléctrica de Guri, en el estado de Bolívar, Sur, fuente del 80% de la energía que consume el país petrolero. ¿Qué tenemos hasta ahora? 5 capturados a los cuales ya se ha demostrado la participación en algunos de los ataques, dijo el funcionario en una declaración a la prensa en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas. Según el gobierno de Nicolás Maduro, los recurrentes apagones que han paralizado por días a Venezuela desde el pasado 7 de marzo son consecuencia de sabotajes cibernéticos, electromagnéticos y físicos. Desde esa fecha, de acuerdo con Rodríguez, se han contabilizado unos 280 incendios provocados y 45 ataques menores independientes a los que habrían sido perpetrados contra Guri. El ministro precisó que hay 19 implicados en las investigaciones del caso. Entre los 5 detenidos, identificó únicamente a Otoniel Ramón Sánchez, un ingeniero del sector eléctrico cuyo arresto había denunciado su familia la semana pasada. Sánchez está directamente involucrado en el proceso de agresión en Guri, tenemos ya su confesión, tenemos ya la relación que tiene con otros factores, aseguró. Organizaciones de derechos humanos han denunciado persecución contra trabajadores de la estatal Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, tras los apagones. Por otra parte, Rodríguez agregó que fue solicitada la captura de 4 venezolanos en el extranjero, Julio César Acuña y Jesús Rodríguez Landani, radicados en Estados Unidos, y Ramón Oswaldo García y Miguel Freitas, que viven respectivamente en España y Colombia. Expertos responsabilizan al gobierno socialista por las fallas eléctricas, por falta de mantenimiento de infraestructura y corrupción. El líder opositor Juan Guaidó, jefe del Parlamento reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países, ha convertido la crisis eléctrica en uno de los pilares de su ofensiva contra Maduro. Hay solicitudes a Interpol de personas relacionadas con el ataque al sistema eléctrico que viven en Estados Unidos, Colombia y España, dijo el vicepresidente sectorial Jorge Rodríguez. El vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez develó este martes la identificación de las personas implicadas con el ataque al sistema eléctrico nacional. Ramón Oswaldo García, residenciado en España, Miguel José Freita, quien está en Colombia, Julio César Acuña y Jesús Rodríguez Landoni quienes viven en EU, y Otoniel Ramón Sánchez, detenido, serían los implicados en el saboteo contra el sistema eléctrico venezolano. Hay solicitudes a Interpol de personas relacionadas con el ataque al sistema eléctrico que viven en Estados Unidos, Colombia y España, dijo Rodríguez en rueda de prensa. Agregó que en las investigaciones de los ataques al sistema eléctrico del 25 al 28 de marzo, se identificó a Jesús Rodríguez Landoni como uno de los implicados, quien huyó hacia EU y vive en la residencia de un oficial de las Fuerzas Armadas de ese país. Autoridades venezolanas buscan a Jesús Rodríguez Landoni, ex encargado en protecciones en el Guri, por atacar el sistema eléctrico los días 25, 26, 27 y 28 de marzo. Salió del país el 08 de abril de 2019, detalló Rodríguez. En referencia a la detención de uno de los implicados, el funcionario venezolano acotó que Otoniel Ramón Sánchez, cédula de identidad 10.475.347, ingeniero de operaciones que trabajaba en Edelca, está detenido por participar en el atentado contra el SEN.
Tras estos ataques, el funcionario indicó que venimos edificando un sistema completamente imposible de ser atacado por los terroristas. Por último, Rodríguez reiteró que entre el 7 de marzo y hasta la actualidad, se han perpetrado más de 45 ataques menores contra el sistema eléctrico.